Esto es un verdadero crimen de guerra. Yo recuerdo hace unos días en La Habana, eh, me encontré, hablé con un gran amigo. Había fallecido su esposa, una gran amiga mía. No voy a decir sus nombres porque no le he pedido permiso para decirlo. Lo primero que me dijo me dio un gran abrazo, este gran amigo, y me dijo: a ella la ha matado el bloqueo. ¿Por qué? Porque no tenían el aparato médico, que en otras circunstancias, años atrás, podía haber estado allí y podía haber vivido muchos más años. Y así como este caso, el caso de mi amiga, hay muchísimos, hay miles de casos que son recogidos en parte en este informe publicado en Washington hace unos días. No solamente son muertes de recién nacidos, son muertes de personas mayores, de personas diabéticas, con cardiopatías, con enfermedades, con cáncer, etcétera, que no tienen el medicamento a tiempo, que no les llega un marcapasos, a pesar de que ahora hay una gran campaña, sobre todo en Europa, que está consiguiendo precisamente cubrir el déficit de los marcapasos. Pero esto sin duda es una guerra que tiene muchos muertos, y esos muertos le tendrán que caer en la conciencia de tantísima gente, gentuza, que está por el mundo, que nacieron en Cuba y que todavía le dan la razón y apoyan a este gobierno de Sí, Estados sí, Unidos, que es eso. verdaderamente criminal. Sí, no, totalmente, totalmente. Y de verdad que da coraje ver gente en las redes y en las opiniones de gente que están abrazados a Estados Unidos, a la política de Estados Unidos contra el país que le vio nacer, contra la tierra que le vio nacer. Porque les paga el Es gobierno de increíble, Estados Unidos. gente con unos comentarios en las redes, en cualquier programa, usted ve los comentarios y yo me quedo frío, pero esta gente, ¿dónde han salido? ¿Cómo es posible que alguien es lo peor, lo peor a donde se pueda llegar es eso, que una potencia como Estados Unidos, una potencia imperialista, recalcamos eso, contra un pequeño país del Caribe? Pero será posible, ¿cómo es que a dónde vas a llegar? Que desaparezca la población, porque es verdad que en el ideario de Estados Unidos piensa, o sea, de esta administración sobre todo, piensa que van a barrer y que el pueblo pues le van a aplaudir, lo que quede, ¿no? Le van a aplaudir porque hasta ya lo dijo Fidel, aunque quede un combatiente con un fusil, la guerra continuará. Entonces, no es, ellos piensan que no, se va a sumar el pueblo. Como el tema de Girón, cuando Playa Girón se pensaba lo mismo, que si los invasores en Playa Girón lograban controlar una cabeza de playa, el pueblo se iba a sumar a los invasores y ya tenían un gobierno preparado en la Florida, encabezado por un tal Miró Cardona, para dirigir el país. Fíjate qué concepto de democracia, ¿eh? Ahora tienen a Marco Rubio. Y ahora tiene a Marco Rubio. Pero fíjate qué concepto de democracia. Ya tenían un gobierno preparado en la Florida para desembarcar en Cuba, caso que tuviera éxito la invasión de Playa Girón. Fíjate hasta dónde llega. Eso hay que decirlo, porque basta allá de que si la democracia, que si los derechos. Es mentira. Son Es una fascistas. fascista total. Entonces, bueno, esa es una realidad, y ahora pues piensan lo mismo, que si hay una invasión, que el pueblo se va a sumar a los invasores. Bueno, pues aquí ¿Qué nos ves? despedimos. Hay que decir que hay que parar al fascismo, hay que solidarizarse con el pueblo cubano, apoyar todas las campañas de ayuda material, de apoyo a la compra de instalaciones fotovoltaicas para hospitales y tantísimas campañas de apoyo, de recogida de materiales sanitarios y otros para el pueblo de Cuba. Y hay que estar muy atentos, atentas, porque suenan los tambores de la guerra imperialista, y contra eso habrá que reaccionar, estar con los ojos bien abiertos, luchar y apoyar la resistencia en Sí. todas sus formas del pueblo cubano. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo, amigas y amigos.
Estamos luchando, estamos defendiendo la verdad, estamos defendiendo con nuestra acción, nuestra palabra, a un pueblo, el pueblo de Cuba. Gracias por estar ahí, gracias por la solidaridad que ustedes tienen en su alma, en sus corazones para con ese pueblo cubano. Hasta el próximo programa. Disparando vengo, pum, pum, ratatata, pum, pum.